El día de hoy tenemos la oportunidad de platicar con el ingeniero Ramón Aguirre Díaz. Él es director general del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, a quien le agradecemos esta presencia. Ingeniero, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Alejandro? Gracias por invitarme. Bajo advertencia, no hay engaño. En los últimos días, el gobierno de la Ciudad de México, particularmente a través del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, ha hecho un importante anuncio a la población. Viene un recorte de agua en las primeras horas de este jueves. ¿Se dará? ¿De qué estamos hablando, ingeniero? Pues mira, Alejandro, el sistema Cutzamala es un acueducto muy importante, da agua al Valle de México, no solo al Distrito Federal, también al Estado de México, a los municipios de la zona conurbada. Es un acueducto que opera la Comisión Nacional del Agua y pues tiene la responsabilidad de darle un mantenimiento frecuente. Es un acueducto que tiene más de 33 años dando servicio a la ciudad y si no se le da un buen mantenimiento está sujeto a una falla súbita. Entonces nos estamos preocupando ahorita porque vienen 4 días difíciles de recorte y de suspensión del servicio, pero la realidad es de que si no se hicieran este tipo de trabajos, en cualquier momento nos agarraría totalmente desprevenidos, no podríamos prepararnos como lo estamos haciendo ahorita para una contingencia y podría tener consecuencias mucho más graves. Son de esas cosas que ojalá no se dieran nunca, pero que se tienen que dar, si no las consecuencias serían mucho peores. Males necesarios, digámosle así. Don Ramón, estamos hablando de un recorte total en el suministro hacia la Ciudad de México. Normalmente el recorte que nos hacen es del 40%, Bien. Que son los cortes que tenemos 2 líneas. Una de las líneas se mantiene en operación, se sobrecarga, nos dan el 60% de suministro y nos dejan de dar el 40%. Pero en esta ocasión, por el tipo de trabajos que van a realizar, que es mantenimiento electromecánico a plantas de bombeo, las tienen que parar totalmente, el mantenimiento a la planta potabilizadora, trabajos de interconexión de la tercera línea, de la futura tercera línea del sistema, nos obliga entonces a una suspensión del 100%. Ya una suspensión del 100% son palabras mayores porque hay delegaciones completas que van a estar sin servicio, como la delegación Cuauhtémoc, la delegación Benito Juárez, una buena parte de la delegación, Miguel Hidalgo, una buena parte, Iztapalapa no toda, pero sí un 65% de la delegación se va a quedar sin agua. Entonces no es un tema menor, es cuando regresamos a la importancia que tiene el agua en la vida cotidiana y necesitamos prepararnos como ciudad, donde el gobierno tiene que poner una parte y los ciudadanos tienen que poner la otra para que sacamos adelante. Si todo mundo hacemos la tarea, pasa a ser un problema menor para la ciudad. Son días que hay que cuidar mucho el agua, hay que extremar las medidas de cuidado, hay que almacenarla, hay que ser muy conscientes de que estamos en una crisis y entonces es un tema menor. Si no lo hacemos, es cuando el agua viene haciendo el servicio más importante y la falta de ese servicio se genera una crisis severa para la ciudad. Entonces lo que estamos procurando es de que efectivamente nosotros hacer la parte que nos corresponde, cada uno de nosotros ya como ciudadanos pues buscar almacenar el agua, cuidarla mucho en estos días, por supuesto, extremar las medidas de cuidado, por ejemplo, no lavar ropa en estos días. Realmente, menos el automóvil, por ejemplo, que resulta innecesario. Sí, por supuesto. Cualquier actividad que consuma agua hay que llevarla al mínimo posible, si se puede evitar que se evite, y entonces pues pasaremos este bachecito sin mayores consecuencias. Por supuesto, como parte de estas acciones que ustedes han preparado también está la distribución de agua a través de pipas, ¿cierto? Estamos instalando 13 puestos de mando, teníamos un programa de 450 pipas, el doctor Mancera nos pidió aumentarla, estamos yéndonos hasta 530, las garzas que teníamos eran 32 en la ciudad, la estamos ampliando a 51 para hacer más efectivo el tema. Vamos a dar prioridad a escuelas, en martes que regresen los muchachos a clase, que tengan agua en la cisterna a las escuelas, a hospitales, por supuesto, hospitales públicos, a los reclusorios, a las colonias donde por la circunstancia, que la realidad es que tenemos una ciudad que no tiene el agua el 100% de toda la población, a las colonias que les ha faltado el agua, pues reforzarlas enviándoles el agua y pues ya el resto repartirla de acuerdo con las principales demandas que tengamos. Desde luego. Ahora, ¿cuándo podrían quedar listas las obras? Empieza el corte a las 3 de la mañana del día 28, ya prácticamente mañana, hoy, y vamos a lograr, con base en la tubería que ya viene en tránsito, llenar nuestros tanques y todavía el 28 jueves vamos a poder dar agua en la mañana. Okay. En la tarde ya nos va a faltar la presión, viene un recorte del 40%, no vamos a dar el servicio de siempre el sábado, va a haber bajas presiones en buena parte de la ciudad y lo que es ya
sábado, domingo, lunes, vamos a tener prácticamente la ciudad sin agua y muy probablemente el martes. Bien, ahora ellos están presupuestando pues, terminar los trabajos el día lunes. ¿Cuándo se restablecería el servicio ya en casa? ¿Cuándo normalmente los capitalinos podrán recibir el vital líquido? El lunes está programada que la Comisión Nacional del Agua nos envíe el agua hacia nuestros tanques. Vamos a llenar las redes primarias de la ciudad y los tanques de almacenamiento para empezar la distribución el martes. Sí. Pero el martes nos vamos a topar con tuberías vacías, Claro. con cisternas de los edificios vacías, con tinacos vacíos. Entonces es un periodo de por lo menos 3 días, 4, nos vamos a ir hasta el jueves, viernes, en poder ir presurizando la red y regresando a una estabilidad en el servicio. En algunas zonas, desafortunadamente, por la complejidad que tienen, por la dimensión de la gente que se queda sin agua, que es Iztapalapa, seguramente nos va a tomar algunos días más, pero vamos a hacer el máximo esfuerzo por que las molestias sean las mínimas posibles. Gustavo Madero, Milpalta Xochimilco. y Xochimilco no serán afectadas, estas 3 demarcaciones. Y no se afectan porque nunca reciben agua del Cuitzámala. Esa es la razón realmente. Y las más afectadas, por el contrario, Cuauhtémoc, Benito Juárez, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón, Azcapotzalco, la parte alta de Coyoacán, en menor forma, pero también Coajimalpa, Magdalena Contreras, la parte alta de Tlalpan. Va a regresar más rápido el agua, pero sí va a quedarse sin agua 3-4 días. Y es un tema no menor el que vamos a padecer. Creo que lo más importante que debería ser el mensaje todos los días, cuidar el agua más que nunca. Hay que cuidar el agua siempre, pero en este periodo hay que tomar medidas extremas realmente. Don Ramón, le agradecemos infinitamente que nos haya acompañado en estos momentos tan especiales de mucho trabajo para ustedes y sobre todo para informarle a la ciudadanía de las mejores recomendaciones y de cómo prevenirse para este recorte. Gracias por la invitación, Alejandro. Al contrario. Y seguimos con más información.